Y nuestra asistente española ahí nos ayuda en la grabación, ¿ya? Así que bueno, son 10 grupos. ¿Quién desea iniciar? Nosotros, profe, nosotros. Ya, perfecto, vamos. Ya, muy bien. Bueno, Disculpe, colega, profesor, colega, sí, disculpe. claro. Profesor, ¿de cuántos minutos va a ser Sí, por cada grupo? yo creo que unos 5 minutos dentro de lo posible, Súper. ¿ya? ¿Ya? Porque si Ya. es más, Eso sería, vamos a estar hasta las 4 de la tarde. claro, Sí, eso sería como máximo, 5 Sí, minutos. O 5 sea, minutos, ¿ya? ya. Ojalá coméntenos quiénes fueron los integrantes, si es que se acuerdan de los nombres, si no, bueno, no, pero ya, como para irnos también conociendo un poco más. Si no es posible, no importa, si no, pasamos nomás directo al tema. Dale Ya, nomás, profesor, David. muchas gracias. Bueno, profesor, nosotros estuvimos en el grupo que yo estuve, estaba compuesto por Ricardo, por Eduardo, Claudia e Ivania. ¿Ya? ¿Y quién les habla? Eh, Fue interesante, fue muy, muy grata la conversación, profesor. De hecho, es más, son compañeros con los que no me había tocado hacer trabajos anteriormente. Ajá. Y este ejercicio lo encuentro que es muy bueno. Yo estimo mucho a mis compañeras con las que hago mis trabajos los hacían en otro ramo, de verdad. Pero también es grato poder interactuar con otros compañeros. Y sabe que dentro de la conversación, bueno, tocamos varios temas. Creo que me da un poquito el tiempo, voy a ocupar aproximadamente 3 minutos. Eh, en la experiencia que nos contaba Ricardo, que una experiencia que a veces, muchas veces uno la olvida. Ricardo nos contaba de que una situación de que le generó mucha felicidad fue cuando entró a la universidad. Que la verdad las cosas que fue una situación de que le generó mucha felicidad por el hecho de ser la primera generación de su familia, al parecer de que estaba en la universidad. Pero después vino también otros sentimientos, la preocupación, un poco de miedo, un poco de temor en cuanto a, a cómo se iba a enfrentar a este nuevo proceso en su vida, y cuáles eran sus herramientas con las cuales él se iba a enfrentar. Pero en general fue algo que le generó muchas sensaciones, mucha felicidad. Él también comparte un punto medular de que nosotros íbamos a tocar ahora acerca de este ejercicio que acabamos de realizar, que es el nacimiento de un hijo. Ya, el nacimiento de un hijo, y esto lo trajo a la palestra nuestro compañero Eduardo. Posteriormente yo también hice un alcance, y mis compañeras igual, Ricardo también, a través de la experiencia vivida por otras personas, Ajá. porque la felicidad del nacimiento de un hijo, si bien es cierto, es muy íntima del matrimonio, pero también la pueden vivir otros. Esos otros que generan, que ven felicidad en el nacimiento de este nuevo ser. ¿Ah? De que un matrimonio sea, una mujer sea madre y un hombre sea padre. Entonces justamente hablábamos acerca de aquello y que Eduardo nos comentaba de que para él y para Claudia y para todos nosotros, una experiencia, una sensación de máxima felicidad es el nacimiento de un hijo. Desde cuando vemos la concepción, y no con esto me refiero al acto sexual que nos lleva a aquello, sino que a la concepción, el hecho de que los genes de dos seres humanos confluyan en un nuevo ser, Ajá. en una persona que es única, es totalmente única. Aquí no cabe eso de que el niño se parece al papá, el niño se parece a la mamá. El niño tiene rasgos de ambos, Ajá. pero esos rasgos de ambos es lo que lo hace único Ajá. y especial en el universo. No hay otro igual a él. No hay otro igual a ninguno de ustedes, colega. Ustedes son únicos y somos especiales, cada quien con nuestros defectos y virtudes. Entonces, ese acto, el acto del nacimiento, nosotros quisimos enfocarnos en ello, porque creo que a todos, de una u otra forma, nos hizo recordar esa felicidad. A mí también me lo hizo recordar, y conté, yo les decía a mis compañeros, yo fui papá a los 19 años. Y pues tengo una hija de 21 años ya, y créeme que cuando fui papá a los 21 y cuando fui papá después a los 31, la sensación fue maravillosa y también muy especial y distinta a la otra. Así que, profesor, ese es el comentario que nosotros queremos hacer como grupo. Súper, súper lindo. Profesor, por acá. Sí, sí. Buenas tardes, compañeros.
Bueno, el grupo estaba formado por Juan, Evelyn y dos compañeros que no alcancé a anotar su teléfono, así que le mando mis saludos. También un agrado poder trabajar con ellos. Eh, en primera instancia, bueno, las cámaras estaban apagadas, no había mucha interacción, hasta que saqué el tema del erotismo y se conectaron todos. Eso también Motivó, logró indica, eso motivar ahí. es algo que motiva el hombre en su instinto básico, siempre recurre al erotismo, de alguna manera. Bueno, el tema que desarrollamos después de mucho erotismo fue el de un taller mecánico. Entonces, ahí siempre se genera, bueno, y en todos los procesos estoy viendo que se genera siempre una expectativa de realidad con una finalidad. Nosotros siempre estamos, buscamos un objetivo, queremos inferir algo en alguien, ¿ya? O tener, o sentir algo mediante eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos ponemos el caso de Juanito, tiene que hacer una pieza en un torno, ¿ya? Existe también por él una expectativa de querer aprender y poder tener esa satisfacción interna, pero también genera en los demás una cierta querer satisfacer también las expectativas de otras personas puestas en él, sus padres, su entorno. ¿Y qué es lo que se va viendo en la realidad? Que este trabajo, como está recién partiendo, puede salir bien o puede salir mal, ¿ya? Entonces ahí uno también va formando criterio, pero es como la fórmula o la pescadilla que se muerde la cola. Hay una expectativa, una realidad, y esto puede ser bueno o malo, el resultado. Más o menos para resumir el tema, yo creo que a todos le habrá pasado de la misma manera, creo. Ajá. Y eso profesor, no tengo mucho más que desarrollar porque fue mucho erotismo, eso. Sí, sí. Pero bueno, es tremendamente interesante porque el tema de la expectativa es tremendamente complejo, ¿eh? O sea, es una carga muchas veces que traumatiza, ¿sí? Las expectativas, claramente, hay unas que son inmanentes propias y otras que son también mediadas por la cultura que suelen ser bien, bien complejas de tratarla. Y cuando causan culpa, ya se genera una disminución de la calidad de vida tremenda. Así que es un gran tema las expectativas. Así que muchas gracias, Javier, y su grupo también. ¿Eh? Excelente. Profe, ¿Quién sigue? ¿puedo? ¿Sí? Sí. Carlos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe. Bueno, yo estuvimos en una conversación con tres compañeros más, que fue Evelyn, Carolina y David. La verdad que el trabajo fue bastante bonito porque nos conocimos en 10 minutos como de una manera muy profunda. La verdad que nos empezamos a hacer preguntas, a presentarnos y a hacer preguntas, y en realidad nos dimos cuenta de que las emociones que nosotros vivimos y por qué llegamos a tomar nuestros estudios, por qué comenzamos a estudiar. En el ejemplo de Evelyn, ella es programadora analista, pero cuando trabajaba como programadora sentía mucha tristeza y miedo, Ajá. porque no se sentía conforme con lo que estaba haciendo. Por lo que me hablaba, ella decía que ganaba buen dinero, pero prefirió estudiar técnico en enfermería. De ganar 600 a ganar 280, una gran diferencia, pero hoy en día se siente alegre, Ajá. hace su trabajo con mucha alegría. Entonces eso es súper importante, como decía usted, sobre el tema de las emociones. En Carolina, que estudió administración de empresas, hoy en día buscó su vocación de enseñar. Está estudiando pedagogía. Tiene una hija y... No. Me equivoqué. Era de Evelyn. Tiene ganas de Pero, tener hijos. no. Pero sí, en realidad hablaba mucho del tema de que también no se sentía cómoda con lo que había estudiado, Ajá. pero sí su vocación por enseñar. Ajá. Con respecto a David, bueno, él es ingeniero en administración de empresa igual y hizo clases, nos comentaba que hizo clases en la cárcel, que en su momento también fue cuestionado porque no supo aplicar los conceptos, pero que también la vocación por enseñar lo llevó a estudiar pedagogía.
Ajá. Y al final terminamos conversando de por qué habíamos llegado a estudiar o por qué llegamos a esta instancia. Ajá. Ajá. Y nos fuimos dando cuenta que todos teníamos emociones diferentes, unos más fuertes que otras, pero la finalidad es la misma, Mm, mm, que es un objetivo, mm, tanto por vocación, tanto laboral, mm. pero la verdad que nos dimos cuenta que, por ejemplo, no, Evelyn, cuando ella decía, ahora trabajo en de Arsenalera. Arsenalera, claro, de Arsenalera, su voz era muy cálida, muy Ajá. alegre. Bien, Y eso bien. nosotros nos dimos cuenta en la conversación. Y cuando ella habló de que había estudiado programadora analista, no fue su mismo lado. Mm, Entonces nos fuimos dando cuenta de las emociones que fueron pasando en esos 10 minutos de conversación y fue muy, muy gratificante y muy emocionante. mm. Al final del, del tema creo que fue una experiencia bastante bonita. Igual les comenté por qué he llegado a estudiar, pero creo que de, de, de manera personal, muy gratificante de poder conocernos, ideal que se sigan haciendo porque son cosas que uno va aprendiendo y también aceptando a las demás personas tal y cual son. ¿Y por qué estamos acá? Eso de parte nuestro. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias, profesor. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por compartir la experiencia y qué lindo esto que la experiencia en sí de conocerse mejor haya generado una impronta afectiva que en poquito tiempo lograran disponer de esta energía para conocerse mejor, para escuchar al otro, para comprenderlo, así que súper, súper bien, ¿ya? Mira, hay gente que levantó la mano. Yo quisiera que pasen los grupos primero y después de eso dejamos abierta la palabra. ¿Ya? ¿Ya? Vamos con otro grupo entonces. ¿Quién sigue? Yo, acá Romina. Ah, De ya, hecho, perfecto. levanté la mano Qué bueno. Ya, súper. Ya, Romina. para Perfecto. decir que queríamos presentarnos. Perfecto, Romina. Yo, pucha, lamentablemente tengo muy mala memoria de los nombres, pero me tocaron compañeros muy simpáticos. Entonces, debo decir que la primera emoción que primó fue la alegría, sobre todo una de nuestras compañeras que trabaja como bibliotecaria. Muy alegre ella. Nosotros alcanzamos a hablar de dos sentimientos que fueron los más primordiales, que fue la alegría y el miedo. Perfecto. Y si uno se da cuenta y lo analiza, hay un sentimiento que es muy social, que es la alegría, que es la que está presente generalmente en todos lados. Y también que es la que es capaz de enmascarar a los sentimientos que son un poco más Sí. contrapuestos, como el miedo o la tristeza, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Y el miedo, que es un sentimiento que es mucho más personal. Uno generalmente no tiende mucho a mostrarlo o a decir tengo miedo por esto o tengo miedo por esto otro. ¿Ya? El análisis de nosotros fue bastante cortito, pero llegamos como a esos puntos que son súper importantes. Y como conclusión nosotros sacamos que las emociones todas van cambiando con el tiempo. Lo que nos hacía alegre a los 7 años probablemente no nos va a hacer alegre a los 50. Exacto. Y los miedos también van creciendo. Si antes le teníamos miedo, por ejemplo, no sé, a un pollito, probablemente cuando tengamos 50 años ya no le vamos a tener miedo al pollito. Le vamos a tener miedo, no sé, a las alturas, el miedo a la muerte. Entonces, claramente todas las emociones van evolucionando con el tiempo. Sí, sí, sí. Interesante eso. O sea, las emociones percibimos desde cómo sentimos y también influye la experiencia. Todos nuestros yo previos que constituyen nuestro yo presente, ¿cierto? Y los miedos pueden ser muy concretos en la infancia, miedo a un perro, a miedos mucho más abstractos a través que pasa la vida. Así que no, súper interesante cómo lo pusieron, Romina. Así que muchas gracias igual al grupo de ustedes, ¿ya? ¿Habían levantado Gracias, la mano? profe. ¿Quién sigue? ¿Violeta o no? Sí, yo tenía levantada la manito. Ya. Ya, bueno, en nuestro grupo participó Margarita, Patricia, Ingrid, José Riquelme y Hugo. Y bueno, compartimos, fue muy agradable, compartimos nuestras experiencias, coincidimos con algunos compañeros que nosotros estamos algunos involucrados en educación y otras compañeras son del rubro de la salud. Entonces ahí como que estábamos en situaciones donde compartíamos el tema de tratar con personas y acompañarlas en procesos.
Perfecto. Entonces, en ese acompañamiento es donde nos dimos cuenta que pasamos por todas las emociones, ¿ya? Y que en el fondo ninguna emoción se siente como, bueno, ahí pueden haber excepciones, pero ninguna emoción se siente como 100% pura. ¿Ya? Siempre va acompañada de otra. Ajá. ¿Ya? Bueno, y en todo eso, en fondo como que sacamos limpio mi experiencia que estoy como viviendo en particular ahora, que es con un estudiante en particular, con donde se involucró una situación judicial, Ajá. y este jovencito me ha hecho pasar por todas las emociones esta semana, y bueno, y la conclusión también que sacamos es como no dejarnos llevar por solo una, ya Ajá. como para al momento de tomar decisiones, al momento de, claro, de dar soluciones en el fondo, no dejarnos llevar por solo una, incluso ni siquiera haciendo una sensación, una emoción positiva, para justamente a veces tomar decisiones con la cabeza fría. No, dejarnos llevar por solo una no es lo más recomendable. Entonces, claro, en el caso mío, yo pasé, no sé, por los lunes, martes, así como triste porque Ajá. conociendo antecedentes, comunicándome, claro, conociendo cómo se encontraba este estudiante. Después también, acompañado con la tristeza, también estaba el miedo, así como, chuta, me voy a Ajá. involucrar en algo Ajá. legal, como Ajá. no sé, puede ser que haya represalias, qué sé yo. Ya, que con eso, después, entendiendo, iban aflorando otras emociones. Rabia también, rabia con el sistema, así como, no sé, pues no ayudan, al final quieren que los cabros no tengan apoyo, sean todos delincuentes, la rabia, Ajá. pues cuando Ajá. uno con la Exacto. rabia piensa tonteras, dice tonteras también de repente, pero claro, en el proceso me fui dando cuenta que no me podía dejar llevar por ninguna, o sea, como ni por la tristeza, porque si estoy triste, al final no actúo, no hago nada, y estoy como, pucha, qué penita, qué pobrecita su vida, y no hago nada. Después con la rabia, no, digo cosas que no corresponden, ¿ya? Y al final es como agarrar todo eso y procesarlo, masticarlo bien y ver algún resultado. Así como por último, un gracias, profe, así como por teléfono, así Ajá. como yo sé, profe, que la puedo llamar a cualquier hora, así, no, despreocúpese, es como ya, hay un poquito de alegría, como ya, bacán. Y también comparto la experiencia que comentó Patricia, que con respecto a la atención a público en pacientes, también de no dejarse llevar por la emoción con la que viene el paciente, en el Ajá. caso de que esta sea negativa, Ajá. también porque afecta mucho también en la Sí. forma profesional en la que uno se desempeña, o sea, Sí. uno en salud, claro, va como a buscar soluciones, entonces uno no puede dejarse llevar por eso. Así que eso en el fondo, y que las emociones que a estas alturas, también como siendo adultos y al relacionarse con otras personas, es súper difícil que sean como súper puras. Siempre hay otra que está como Ajá. también aflorando paralelamente. Sí, Es, son como es complejo. constelaciones. Son constelaciones que van, el miedo con la agresión van tomados de la mano, la depresión también Sí, ahí. Sí, sí. Bueno, hicieron tremendo análisis porque lo llevaron a lo personal, a lo profesional, así que súper, súper bien ahí el grupo. Ah, muchas gracias, Violeta, ya el grupo de ustedes. ¿Ya? gracias por la instancia. No, no hay de qué. María Teresa y después Mirna. ¿Había levantado la mano, Sí, María Teresa? Sí. sí, sí, sí. Bueno, Ahí está, ya. sí, yo voy a, en realidad, como concluir lo que nosotros vimos en realidad en la conversación. Ajá. En nuestro grupo estaba Tamara, Sergio, Karim, Nicolás y Jorge. Bueno, las emociones que más afloraron en realidad fue el miedo, la tristeza y la alegría. Ajá. Pero finalmente concluimos, y obviamente en el contexto, que el miedo es como lo que ha estado más presente, yo creo, en la mayoría. Y además de que el miedo también está, bueno, antes de la pandemia y después de la pandemia va a seguir estando, porque en realidad es como una emoción que muchas veces como que nos mantiene atentos ahí ante el peligro,
Entonces, es como algo que sí o sí está en nosotros, ¿cierto? Ajá, ajá. Pero la conclusión que llegamos al final es como, y que nos puede ayudar mucho, es el autoconocimiento, Ajá. ¿cierto? Y bueno, y enfocarnos en acciones concretas para poder en realidad como manejar el miedo, ¿cierto? Como tener conciencia emocional, ¿cierto? De ver qué emociones son las que nos visitan más recurrentemente Ajá. y hacernos cargo en realidad, pues tratar de desde nosotros poder ir solucionando eso. También el tema motivacional, ¿cierto? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos impacta? ¿Qué estamos haciendo para satisfacer como esas necesidades? Y bueno, y también el tema de ser conscientes de nuestros puntos ciegos, de lo que nosotros no Ajá. vemos, Ajá. ¿cierto? Y poder mejorar desde ahí o enfrentar desde ahí el miedo. Y bueno, también desde nuestros valores, ¿cierto? ¿Qué es cuáles son nuestros valores? ¿Cómo valoro yo mi vida en realidad, ¿cierto? Entonces, como enfocamos de esa forma, concluimos que desde el autoconocimiento podemos enfrentar en realidad el miedo que ha estado presente, sobre todo ahora en el contexto. Entonces yo creo que lo que más nos ayuda es eso, hacernos conscientes de nosotros, de nuestras emociones, de las que llegan, las que están ahí más visitándonos más Frecuentemente. frecuentemente. Claro. Exacto. Entonces, como que concluimos eso en realidad, sí, enfrentar, y de hecho apareció una palabra ahí que me decía después una compañera, que desde mi perspectiva yo siempre lo llamaba como el mierdo, perdonándola, Ah, porque es lo que nos paraliza muchas veces, sí. nos estanca y no nos deja avanzar, ¿cierto? Así que eso en realidad fue como nuestra conversación y nuestro análisis, nuestra conclusión finalmente que hicimos como grupo. Excelente, excelente, María Teresa. O sea, el miedo es un tremendo tema, ¿eh? El miedo es un temazo, diría yo, así que si ustedes lo pudieron abordar y compartir eso y centrándose en el hacerse cargo, que es algo que no todas las personas hacen, es súper interesante cómo lo plantean, así que muchas gracias. ¿Ya? Mirna, Paula y después Iván. Ya. ¿Me escuchan bien? Sí, ni un problema. Que un poco el sonido cuando está la cámara encendida. Ajá. Bueno, el grupo de nosotros era Rolando, María José, Andrea e Ian. Y yo los convoco a que si quieren complementar lo que voy a decir, porque en realidad no nos alcanzamos a poner de acuerdo en quién iba a hablar y nos faltó tiempo, de hecho Ian estaba hablando todavía. Pero a grandes rasgos lo que conversamos fue, coincidimos con el sentimiento de motivación que logramos desde un vínculo, casi, a ver, con las chicas tuvimos un vínculo con la educación como por la orillita. Entramos como de afuerita. Una creo que era María José, entró como inspectora, yo entré como inspectora, Andrea está también hace poco tiempo ligada a educación, pero todos coincidimos en las ganas de saber más, las ganas de aprender, las ganas de seguir vinculados. Y bueno, les preguntaba yo a mis compañeras si en algún momento habían dudado de su motivación o de dejar cosas atrás por estar vinculados a educación, y es todo lo contrario. Andrea de hecho comentaba que ella se sentía súper diferente de su trabajo anterior, siendo que ella trabajaba como ingeniera. Ella prefiere la educación a su trabajo anterior. Entonces, y también hablamos un poco de la rabia y la tristeza, porque nos vemos enfrentados cuando llegamos a la educación a diferentes situaciones
son confusas, que son frustrantes, pero yo las encuentro súper valientes porque se mueven y cambian y buscan y se motivan en seguir buscando y aprendiendo más y entregar lo mejor de cada una. Y el compañero que está ya vinculado a la educación, que era Rolando, también por sus ganas de entregar más, de aportar, de buscar soluciones con sus alumnos y de desde a lo mejor experiencias que son confusas, que son complejas, poder buscar a través de empatizar con el alumno el sentido de por qué ocurren las cosas y por qué esa persona reacciona de esa manera y darle un espacio para hablar y ser lo suficientemente empático y escuchar. Hablamos de escuchar a las personas, que a veces es lo que necesitan. No sé si mis compañeros quieren agregar algo más, porque en realidad eso es lo que quiero resumir. Sí, en parte lo que dice nuestra compañera Mirna fue, creo que el punto de el sentimiento a veces de rabia, de felicidad, pero también a veces de sentir la tranquilidad de que de alguna manera uno está aportando desde su experiencia, ¿ya? Porque creo que todos estamos, este grupo, todos venimos de áreas distintas, o sea, entramos a la educación dejando atrás quizás buenos sueldos, buena expectativa de vida, pero que de alguna manera algo nos motivó a llegar aquí. Y ahí compartíamos justamente con las chicas, con Jan, el tema de que justamente a veces hay situaciones en la vida que uno, si no tuviera la herramienta o algo, no la apreciaría como la está apreciando ahora. ¿Ya? Y eso nos hace cambiar, y de hecho ahora justamente con este curso nos estamos dando cuenta de que lo que hicimos tiene un nombre y una actitud. Quizás antes lo llamamos de otra manera. Yo quizás desde mi punto de vista como ingeniero, cuando tuve problemas con gente que eran buenos trabajadores y de repente los veía cambiantes totalmente, yo lo entendí como habilidades blandas que tenía que saber yo manejar. Pero eso también tiene que ver con la empatía, con el tema de qué es lo que está pasando, como decía Mirna, por qué suceden las cosas, y todo tiene una respuesta, una solución. Entonces creo que compartimos momentos muy especiales con las chicas, en el sentido de que vimos lo que era la rabia, la tristeza, pero también la alegría de llegar a un buen futuro. De lo que hicimos quizás fue poco, pero fue un aporte y eso lo valoramos. Así que creo que fue muy productivo el momento que estuvimos juntos todos. Súper, excelente. Bueno, esa es la idea, ¿cierto? De ir construyendo, de ir verbalizando, de ir poniendo en perspectiva y desplegando nuestras historias afectivas y lo que nos constituye como personas también. Y se fijan cómo es curioso cómo que empiezan a aparecer las pasiones, empiezan a aparecer las vocaciones que tarde o temprano emergen, aunque estén encapsuladas por discursos, por el deber ser, por la cuestión cultural. La vocación en algún momento se trata de abrir paso y muchos de ustedes escucharon eso, o por lo menos no les hacía sentido. Muchos comentan que estaban en un mejor trabajo, a lo mejor económicamente más tranquilos o tranquilas, pero algo faltaba, ¿cierto? Algo, está rica la cazuela, pero está insípida. Falta ahí un condimento, ¿ya? Yo creo que eso es lo que ustedes ya encontraron mucho y lo que muchos seguramente están redescubriendo, porque uno puede resignificar también mis propias experiencias y mis propias vocaciones. Así que súper interesante. Muchas gracias al grupo. ¿Ya? Continuamos entonces. ¿Quién había levantado la mano? Creo que yo seguía. Sí, María Teresa, Paulina y después Iván. Ya, nuestro grupo estaba formado por Robinson, Alexis, Jimena, Karen y yo. Nos faltó quizá un poco de tiempo como para primero cada uno haber hecho su propio análisis personal y luego haberlo compartido, pero justo nos dimos cuenta que todos teníamos en común que habíamos escogido la alegría, así que por ahí empezamos a analizar. Llegamos a la conclusión de que hay un ideal como de tener este equilibrio y armonía, y idealmente poder partir toda clase, lo llevamos un poco igual a la clase, con este ánimo para contagiar a los estudiantes, hacer de repente algunos pequeños juegos o algo para contagiar esa alegría. Exacto. Pero también después nos dimos cuenta
de que es un ideal porque es imposible que todos los días estemos a ese nivel de Ajá, alegría. ajá, No es humano exacto. mantener esa alegría constante. Mm. Por ahí habíamos mencionado como la película Intensamente, no todo se puede solucionar a partir de la alegría. Entonces también para dar como una aplicación práctica a esto, llegamos igual a la conclusión de que tenemos que nosotros como futuros docentes saber identificar nuestras emociones, trabajarlas, desarrollar esa inteligencia emocional, que dentro de esa inteligencia emocional es no depender netamente de la alegría. Y como posibles herramientas está la ruleta de emociones, que es donde salen hacerse consciente un poco de toda la variedad de gama gigante que existe de emociones. Y yo proponía igual así como un hábito personal que también se puede compartir con los estudiantes, que antes de quedarse dormido, hacer como un listado de qué emociones sentiste en el día. O no sé, identificar 5 momentos alegres, 5 momentos tristes, Ajá. ir jugando un poco a eso para ir acostumbrándonos a todas las emociones que podemos sentir y no solo a una sola, que es la que usualmente tratamos de hacer que predomine y no es saludable, finalmente, caer en eso. Eso es lo que estuvimos conversando. Perfecto, súper. ¿Se acuerdan que en su momento mencionamos que no hay emociones buenas ni malas? Todas tienen el mismo nivel de importancia, ¿cierto? A veces la cultura dice que tenemos que estar contentos, no sé, por no enojarnos, pero eso es un relato que no tiene ninguna coherencia desde el punto de vista emocional. Son todas importantes. Eso como algo interesante de lo que trabajó ahí el grupo de su compañera, y lo otro es el contacto con la realidad, ¿cierto? Que a veces nuestro contacto con lo real está un poquito fragmentado. Entonces, si logramos mantener esos dos elementos, que todas las emociones están al mismo nivel, que todas son importantes, que sentir rabia es normal, el tema es cómo manejamos la rabia, por ejemplo, y si además nos conectamos con el entorno de lo real, vamos a funcionar bastante mejor. Pero eso es un camino que se construye, ¿cierto? Que no es fácil, pues su compañera ojalá hacer ejercicios personales, aplicar estos elementos en clase, así que súper. Felicitaciones igual a ese grupo, ¿ya? Bien, ¿quién sigue? Yo, Iván. Iván, ya, perfecto. Ya, no sé si me equivoqué con los nombres de las personas, pero creo que son Lorena Sepúlveda, Humberto Muñoz, María Carolina Suárez, Cristian Lara y Daniela. No alcancé a notar el apellido. Me parece mucho que somos nosotros los que conformamos el grupo. Quisimos primero enfocarlo principalmente en las experiencias con respecto al aula. Perfecto. Los que hemos tenido como trabajo como docente, independiente del área que sea, pudimos percatarnos de que dependiendo de la experiencia y dependiendo también de la percepción que tenga cada uno, es la emoción que nos va a invadir. Y con respecto a esto, dijimos cada uno nuestras experiencias y yo les compartí una que tuve hace un par de años atrás en un colegio católico. Yo trabajé en un colegio de una comuna X, y en ese colegio, bueno, había como muchas cosas positivas, pero también había muchas cosas negativas. Y dentro de lo positivo fue que nos permitieron participar de un proyecto Explora. Yo me desempeño como docente de ciencias y con unos alumnos de tercero y cuarto medio participamos de un proyecto Explora. Tuvimos súper buena recepción, había gente que incluso se emocionó con la experiencia de los chicos porque trabajamos en una investigación dentro de una comunidad mapuche que nos permitieron el acceso a su bosque para poder hacer un muestreo de lechos. ¿Ya? Entonces nuestra investigación se basó en la distribución y cobertura de lechos. Cuento corto, cuando tuvimos que viajar a Valdivia, no nos dieron recursos económicos, no nos prestaron el apoyo necesario, no hubo comunicación con los apoderados, mis alumnos eran vulnerables, por lo tanto el que tuvo que costear la alimentación y todo lo que conlleva, hasta el champú y el jabón, la pasta de dientes y todo eso, eran los apoderados con sus propios, o sea, con sus pocos recursos y yo. ¿Ya? Cosa que a mí no me importaba porque estábamos tan contentos, entonces esa fue la primera emoción, estábamos tan contentos con los resultados, con la experiencia de los chicos, con el contacto que tuvieron con profesionales que los evaluaron, fue súper gratificante, por lo tanto esa es la primera emoción.
pero la otra emoción, conversando después cuando ya se había terminado la jornada de presentación, era que compartíamos entre todos la rabia porque después cuando llegamos al colegio y nos felicitaron y todo el show que se hace después de eso, se suben al carro de la victoria, Ajá, siendo ajá. que no hay ningún aporte ni nada de eso. Terminando con eso, ya después hubo algunos inconvenientes dentro de esto y participamos con el profe de historia, él con su grupo, yo con el mío, y resulta que los dos terminamos despedidos de ese colegio porque dimos nuestro parecer. Entonces, Ay, Diosito. con eso también lo que conversábamos con los compañeros del grupo de ahora era que existe como tratando de concluir, que existe como una dualidad de las emociones del trabajo docente. Podemos estar muy felices, pero a la vez tener mucha rabia y que eso nos causa mucha frustración. Entonces, eso es como la dualidad en nuestro trabajo, en nuestro desempeño. Y por eso también nos invade muchas veces el miedo a tener ciertas represalias con lo que vamos a decir. Y esa dualidad también se da la felicidad por parte de los alumnos, lo gratificante que es, y la rabia, principalmente con los equipos directivos muchas veces. Uno trata Ajá. de decir las cosas o trata a veces de no decirlas para no tener represalias. Entonces, básicamente eso. La conclusión es que existe una dualidad en las emociones, que no es solamente una, no nos podemos guiar solamente por una de ellas, porque las vamos a vivir todas juntas o todas por separado. Ajá. Eso. Perfecto, súper interesante, Iván. Bueno, muchas cosas para reflexionar de lo que ustedes hicieron, no solamente las emociones, sino que cómo la falta de espíritu cooperativo en las comunidades educativas genera el rompimiento de las experiencias. ¿Ah? Y cómo cuando la comunidad quiere cooperar con poco se logra mucho y cosas que trascienden. ¿Ah? O sea, me parece una cuestión terrible esto que los desvinculen a los dos docentes que van más allá. Un poco lo que hablábamos el miércoles, cuando hay gente que va un poquito más allá, que se destaca un poco más allá, de corazón, porque esto no es que Iván puso una bandera con su cara y dijo, yo, no era una cuestión para él, sino que él, su felicidad era a través del logro de sus estudiantes. Muchas veces eso no se comprende, y eso tiene mucho que ver, como dicen, con la gestión y los estilos de liderazgo de los equipos directivos. Entonces también, ojo, porque uno también debe buscar los ambientes que propician la potencialidad de nuestras capacidades. Y a veces uno llega con todas las intenciones y uno se da cuenta que aquí no se puede. Un camino es intentar luchar, ¿cierto? Pero a veces por más que se luche, no se dan las condiciones. Lo que genera tristeza, pero sin embargo, insisto, la falta de cooperación genera resultados que son terribles. Fragmentan las buenas ideas, fragmenta también los corazones, así que tenemos que cooperar. Gracias, Iván, muchas gracias. ¿Ah? Bien, ¿quién seguimos? Fresia parece que estaba por ahí, ¿o no? Sí, conmigo, ¿Sí? profesor. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, participé en el grupo junto con Antonieta, Maura, Fabricio, Felipe y Luis. Yeah. Para nosotros fue un comienzo un poco complejo, porque no nos atrevíamos como empezar a conversar, como que le teníamos un poquito de miedo a hablar de las emociones, ¿ya? Finalmente concluimos, hablamos cada uno de nuestras emociones, de las emociones, ¿cierto? Cómo cada uno las estaba viviendo, cómo las trabajaba. Y bueno, concluíamos que finalmente todos queríamos trabajar la alegría, pero también por muchas cicatrices. En el fondo fue como si no hubiésemos tenido cicatrices, probablemente ahora no estaríamos trabajando la alegría. Como que hay que conocer ambas emociones o los extremos de las emociones para poder reconocer a la otra emoción. Exacto. En alegría, las compañeras decían que se sentían en plenitud, que estaba todo ok, que para ellas estar en alegría igual era estar bien en el estudio, en el trabajo, con la familia. Dentro de las pocas o muchas cosas que dijimos dentro de esos 20 minutos que se fueron volando, finalmente concluíamos que somos adultos
adultos heridos, todos con nuestros niños internos o niñas con grandes cicatrices. Mamá, ¿por Pero qué bueno, tú no me puedes hablar de ocúpala, sácala. Ya. Y bueno, ahí está mi niña. Ok. Y que en el fondo cuando nosotros después queremos trabajar sobre las emociones con los estudiantes, ya. Entonces, cuando queremos trabajar con ellos, creemos que es más fácil porque le estamos como exigiendo, ok, hay que cambiar esto, hablemos de las emociones, de qué es lo que te pasa, qué es lo que sientes, y finalmente ellos también van a estar tan incómodos como nosotros hoy día, tratando de hablar de lo que nosotros estábamos sintiendo. Entonces, al momento de trabajar con las emociones, hay que trabajar con mucha empatía, estar en el lugar del otro, estar en sus zapatos, ¿no? Sin forzar tampoco una conversación en torno a las emociones. Por lo tanto, me quedé mucho como con esa reflexión de que así como yo me sentiría, es como hago también sentir a los estudiantes cuando quiero trabajar de sus emociones. Eso. Ajá, excelente, súper. Sí, súper, súper. Bueno, es verdad, la idea de estos ejercicios es eso, ¿cierto? Empatizar, bueno, conectarse un poquito más con los discursos emocionales y también empatizar o llevar esta experiencia a otras esferas o dimensiones de la vida. Así que súper bien que hayan logrado construir el concepto de empatía a través de la vivencia, ¿sí? Así que súper, súper bien, ¿ya? Creo que ahí están todos los grupos, ¿o falta alguien más, o no? ¿Están todos parece, no? ¿Sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, a modo de cierre de nuestra clase de hoy, pasando por todos los grupos, del inicio desde David, la importancia o lo que generan los hijos, ¿cierto? Eso tan especial, tan subjetivo, tan maravilloso, ¿cierto? Hasta la empatía que lograron ahí construir en el grupo de Fresia. Esto es un poco la idea. Bueno, seguramente los que ya están haciendo clase se dieron cuenta que esta actividad, el objetivo principal era que ustedes se conocieran mejor, ¿cierto? Que pudieran interactuar un poco más, conocerse, porque el hecho de que estemos virtuales no significa que no nos podamos conocer, ¿cierto? Y a partir de ese conocimiento, desde un lugar emocional, de respeto, porque en el fondo para que todos ustedes pudiesen verbalizar sus emociones o su experiencia, había que instalarse previamente una relación de respeto entre todos nosotros, ¿cierto? Uno cuando no siente confianza y respeto no es capaz de abrirse, ¿cierto? O de comentar estos temas que son tan importantes, ¿ya? Así que nuevamente los felicito a todos y a todas, ya les agradezco la participación, ya qué bueno ver más caras, ojalá que todas las sesiones se conecten, ojalá por lo menos un poquito para verlos, porque veo los nombres, pero eso es como medio frío, ¿ya? Así que si no se conectan siempre en la cara, por lo menos un ratito para verlos, porque yo sé que estoy tratando con personas, porque una pantalla sirve, pero yo desearía estar presencial, desearía poder conocerles directamente, ¿ya? Yo sé que hay mucha gente, por ejemplo, que esto se hace acá en Valdivia y en Puerto Montt. Me interesaría ir a Puerto Montt porque además tengo mi familia, mi hermano, mi sobrino allá, así que después me pasaría a visitar a mi gente después de las clases, ¿ya? Así es que, bueno, por lo menos estamos virtuales. Dentro de esta primera parte de lo que estamos viendo en nuestra asignatura, me interesa esto, situarnos siempre de lo emocional. Hemos estado volviendo sobre lo mismo, pero creo que el concepto general ya estamos menos claros, ¿cierto? Ya nos situamos desde las emociones, desde lo subjetivo, desde la comprensión, desde las percepciones, ¿cierto? Desde lo humanizante, ¿ya? Esto me interesa que quede súper instaurado, lo apliquemos en nuestras vidas, si que ya lo aplicamos, lo sigamos aplicando, y lo apliquemos también en nuestro ejercicio docente, y sobre esto vamos a construir todos los demás contenidos de la clase, ¿ya? Todo lo que viene, ¿ya? Así que les dejo un abrazo. Antes de despedirnos y de ofrecer la palabra, les dejo acá un libro, ¿ya? Como complemento. Este es un filósofo coreano que se formó en Alemania y es re bueno, ¿ya? Es un poquito densa la lectura,
hay que leerla con calma, pero es súper interesante. Así que si pueden por ahí conseguirlo, ¿lo alcanzan a ver o no? Se llama La expulsión de lo distinto. La expulsión de lo distinto. Y el nombre, ahí lo ven o no? ¿Se alcanza a ver? Bul Chun Han. Profe. Sí, profe, se ve. Dígelo ahí un ratito. Ya. ¿Chinito o japonés? Este es coreano. ¿Coreano? Coreano. Bul Chun Han es un filósofo, es súper interesante porque se basa en hartas cuestiones actuales, postmodernas. ¿Ya? ¿Es el de Corea del Sur? Y ahí lo vamos a conseguir. Sí, de Corea del Sur, sí. Miren, les leo algo cortito, ¿ya? Sobre la muerte, en esta época, dice, la muerte ha dejado de hablar, se la priva de todo lenguaje, ya no es un modo de ser, ya no es algo normal, sino solo el mero cese de la vida, que hay que postergar por todos los medios. La muerte significa simplemente la desproducción, el cese de la producción. La producción se ha totalizado hoy convirtiéndose en la única forma de vida. La histeria con la salud es, en último término, la histeria con la producción. Es potente la cuestión. Es decir, la muerte como algo normal, como parte de un continuo, no interesa mucho. La gente muere todos los días y a cada rato. El tema es cuando ejerce un significado a través de cuánto producimos. Por ejemplo, va más allá, pero ya habla de muchas otras cosas. Tiene varios libros, pero yo partiría por este. ¿Ya? Si alguien no se lo consigue o no lo tiene, yo le puedo escanear algunas partes si que le interesa, pero insisto, es una lectura un poquito más densa, pero con lo que estamos viendo ya lo van a poder ir complementando. ¿Ya? Eso. Y por último, ofrezco la palabra antes del cierre. Comentarios, Profesor, dudas, consultas. Un comentario. ¿Sí? Quería aprovechar este minutito para hacer una invitación a los docentes que están acá. Ya, como algunos saben, yo me dedico al área, técnica, por un lado, y hago docencia musical en otra. El día jueves de la próxima semana, jueves 26 a las 19 horas, vamos a tener un conversatorio llamado La Guitarra y Yo, al guitarrista Pablo Ilavaca, genio detrás de Chancho en Piedra, y de 31 minutos, por quien quisiera conectar a sus niños o los niños más grandes, porque vamos a estar en un conversatorio muy entretenido dentro de lo que es el ciclo en la universidad, así que están todos invitados. Voy a dejar el link aquí en el chat para que puedan ver el proceso de inscripción, porque hay que entrar ahí y pueden entrar, pueden ir con niños, con todo, si es en línea, ¿vale? Va a estar súper entretenido, profesor. Súper, gracias Javier, te pasaste, muchas gracias. ¿Ah? Bien, ¿algo más? ¿Comentarios al cierre? ¿Estamos ok? Excelente clase, profe, gracias. Qué bueno, me alegro. Esa es la idea. Clase, profe, gracias. Buena clase, profe. Profe, Qué bueno. muchas gracias. Me alegro. Es genial poder Muchas interactuar. gracias, profesor. Buena clase. Compañero. Me alegro un montón, eso me llena, me inflama. Javier, ¿lo puedes el corazón. escribir en el WhatsApp del grupo? No estoy en el WhatsApp, chiquillos. Ya vale. Pero anota mi teléfono y lo entrego en el WhatsApp. Pero si no me lo puede enviar al correo y yo lo subo masivo. Javier. Estupendo. Bueno, al WhatsApp me enviarían también su correo, profesor. ¿Ya? Entonces yo lo subo masivo a los correos de los compañeros y compañeras. ¿Ya? Vale, ok. Súper. Eso entonces, les dejo un abrazo, que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho y nos vemos el Chao, miércoles. profe. ¿Ya? Que estén bien. Chao, chao. Que le vaya bonito. Niños a todos.